No te imaginas por lo que ha pasado esta niña. Te aseguro que te vas a quedar impactado al saber lo que ha vivido. Por favor, quédate hasta el final para entender toda la historia de esta nieta de 10 años, y de su abuelo. El auto se detuvo frente al portón. El conductor, un conocido del señor Walter, bajó y abrió la puerta. Emma descendió lentamente, con las piernas aún temblorosas. Solo traía una mochila y una pequeña maleta morada, polvorienta por el largo viaje. Su cabello castaño oscuro estaba un poco desordenado, cayéndole sobre el rostro pálido. El señor Walter la esperaba en el porche. Alto y delgado, vestía un overol de mezclilla viejo y una camisa de cuadros con las mangas arremangadas. Su barba, salpicada de canas, y sus ojos, profundos, insondables. No fue a abrazar a su nieta, como suelen hacer los abuelos. Solo asintió levemente, como si confirmara: sí, soy yo. Hola, señor, murmuró Emma, sin levantar la mirada de sus botas embarradas. Walter asintió. Entra. Ya está oscureciendo. La casa de madera vieja olía a pino, y al polvo del tiempo. El cuarto de Emma estaba en el piso de arriba, al final del pasillo. Era el mismo donde había dormido su madre años atrás. Walter no había cambiado nada. Aún quedaban algunos libros antiguos, una muñeca de trapo descolorida y una foto enmarcada, su madre de niña, con un rostro que, de algún modo, se parecía al de Emma ahora. Emma miró a su alrededor, dejó su maleta al lado de la cama y se sentó abrazando sus rodillas. No había lágrimas. Solo un vacío, que le trepaba lento por dentro. La cena fue pollo frito con vegetales cocidos. Walter no era buen cocinero, pero tampoco torpe. Emma apenas comió, picoteando solo los vegetales. Los dos estaban sentados frente a frente, en una mesa de madera grande. El silencio era tan profundo que se oía el tic-tac del reloj. ¿Quieres repetir?, preguntó él. Su voz no era áspera, pero tampoco cercana. Emma negó con la cabeza. Estoy llena. Walter no insistió. Estaba acostumbrado al silencio. Pero el de Emma, ese le incomodaba. Observó a su nieta. Tan pequeña. Tan frágil por dentro. Esa noche, Emma se acostó de lado, mirando la pared. Los ojos bien abiertos en la oscuridad. Abajo, Walter estaba sentado en una silla de madera junto a la ventana. Tenía un libro en las manos, pero no leía. No podía. La imagen de la niña lo invadía. Y una pregunta que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué le había pasado realmente? A la mañana siguiente, la luz del amanecer se filtró por la ventana, dibujando rayos en la pared. El canto de los gallos y el ruido lejano de los tractores marcaban el inicio de un nuevo día en el campo. Emma ya estaba despierta, pero no se levantó de inmediato. Miraba al techo, con los ojos muy abiertos. Como si buscara encontrarse dentro de un sueño largo. Walter llevaba rato levantado. Alimentaba a las gallinas en el gallinero. Sus botas de goma se hundían en la tierra húmeda. Al escuchar pasos suaves detrás de él, se giró. Era Emma. Su cabello alborotado, sus pantuflas un par de tallas más grandes que sus pies. ¿Quieres intentar alimentar a las gallinas?, le ofreció Walter, alzando una canasta con grano. Emma dudó un momento, pero luego asintió. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro. Las gallinas se acercaron cacareando y Emma soltó una risa ligera cuando una picoteó su zapato. La risa fue leve, como el viento, pero suficiente para que Walter la mirara por primera vez de verdad. El rostro de Emma se había suavizado, ya no era esa máscara tensa a punto de romperse. ¿Alguna vez has tenido gallinas?, preguntó él. Emma negó con la cabeza. Nunca. No había, en ese lugar. En el lugar de antes. Las palabras se le atragantaron. Bajó la mirada, como si el lugar de antes fuera una palabra prohibida. Walter no preguntó más. Esa tarde, la llevó al mercado del pueblo. Emma se mantuvo siempre cerca de él, aferrando una bolsita de tela. Aunque los vecinos eran amables, Emma no dejaba de mirarlo. Cada vez que alguien se acercaba a saludar, sus ojos se llenaban de pánico. Al regresar, Walter encontró en la mesa de la cocina un papel. Un dibujo a lápiz, una gallina picoteando grano. Debajo, escrito con trazo infantil,
Se llama Becky. Sonrió. Hacía años que no veía un dibujo hecho a mano en esa casa. Esa noche, Emma volvió a soñar. Un cuarto oscuro. Una figura grande que se acercaba. El olor a alcohol en su aliento. Una risa baja detrás de ella. Un brazo de hierro rodeándola. Emma despertó empapada en sudor. El corazón le golpeaba el pecho. Se sentó asustada, mirando la oscuridad. La puerta se abrió apenas. Walter estaba ahí, con una pequeña lámpara de aceite. ¿Qué pasa?, preguntó en voz baja. Emma negó con la cabeza. Los ojos enrojecidos. Él no entró. Solo se quedó en la puerta. Si me necesitas, estaré en el pasillo. Solo llámame. Se dio la vuelta, pero antes de cerrar la puerta, Emma susurró. Odio el sonido de los pasos. Walter se detuvo. Giró la cabeza. ¿Pasos, de noche? Ella no dijo más. Pero esa frase le encogió el corazón. Entonces caminaré más despacio. Y recuerda, nadie entra a tu cuarto si tú no quieres. Nadie. A la mañana siguiente, Emma lo encontró en el gallinero. Tenía otro dibujo en la mano. Esta vez, un pollito junto a Becky. A este, lo llamaré Walter. El jefe del gallinero. Walter la miró, y soltó una risa seca. Tal vez, la primera en años. Asintió. Sus ojos brillaban. Emma comenzaba a abrir su corazón. Poco a poco. El verano en el campo pasó como un río tranquilo. Los días en casa de Walter tomaron su propio ritmo. Emma se despertaba al amanecer, ayudaba a alimentar a las gallinas, recogía vegetales, y a veces regaba el huerto de manzanas detrás de la casa. Walter no hablaba mucho, pero siempre le guardaba la mejor parte de la comida. Siempre estaba atento, a cualquier mueca triste, a cualquier sobresalto ante un ruido extraño. Un día, mientras limpiaban el granero viejo, Emma encontró una caja de madera. Dentro, había objetos de su mamá, un diario, unos plumones de colores, una foto amarillenta de Walter con su hija, cuando la abuela aún vivía. Emma miró la foto. Con la yema del dedo, acarició el rostro infantil de su madre. Luego volteó hacia él. «Mamá, ¿sonreía mucho?» Walter dejó sus herramientas, pensó un poco, y dijo. «Todo el día. Hablaba muchísimo también. Nada que ver contigo». Emma soltó una risita. Pero se apagó rápido, como una vela con viento. «Yo también hablaba mucho. Pero ya no. Las palabras eran simples. Pero como piedritas en el agua, creaban ondas profundas». Una tarde calurosa, Emma se sentó bajo el manzano, con su cuaderno de dibujo. Estaba haciendo un retrato de Walter, sombrero de paja, camisa arremangada, azadón en mano. No era perfecto, pero los ojos, eso sí, eran los suyos. Profundos. Cálidos como las brasas. Walter se acercó, echó un vistazo y dijo en voz baja. «Dibujar también es una forma de recordar, ¿no?» Emma asintió. Y de no tener que decirlo. Walter no preguntó más. Pero lo supo, había cosas que Emma no podía decir. Así que dibujaba, para no soltarlas. No te imaginas por lo que ha pasado la niña de esta historia. Estoy seguro de que te vas a quedar en shock al saber todo lo que ha vivido. Quédate hasta el final para entender bien la vida de esta nieta de 10 años, y la de su abuelo. El auto se detuvo frente al portón. El conductor, un conocido del señor Walters, bajó y le abrió la puerta a la niña. Emma bajó despacio. Aún le temblaban un poco las piernas. Solo llevaba una mochila y una pequeña maleta morada, polvorienta por el largo viaje. Su cabello castaño oscuro estaba algo despeinado, colgando sobre su rostro pálido. El señor Walter la esperaba en el porche. Alto, delgado, con un overol de mezclilla viejo y una camisa de cuadros arremangada. Su barba estaba entrecano, y sus ojos, profundos, serenos. No fue a abrazarla como hacen la mayoría de los abuelos. Solo asintió ligeramente, como diciendo, «Sí, soy yo». «Hola, señor», murmuró Emma, sin levantar la vista de sus botas embarradas. Walter asintió. «Entra. Ya está oscureciendo». La vieja casa de madera olía a pino y al polvo del tiempo. El cuarto de Emma estaba en la planta alta, al final del pasillo.
Era el mismo donde había dormido su madre. Walter no había cambiado nada en todos esos años. Todavía quedaban algunos libros antiguos en el estante, una muñeca de trapo descolorida y una foto enmarcada de su madre cuando era niña, su cara, curiosamente parecida a la de Emma ahora. Emma miró todo con cautela, dejó su maleta junto a la cama y se sentó abrazando sus rodillas. No lloraba. Solo se sentía vacía. La cena fue pollo frito con vegetales cocidos. Walter no era buen cocinero, pero tampoco era torpe. Emma comió poco, solo picoteaba los vegetales. Ambos estaban sentados frente a frente, en una gran mesa de madera. El silencio era tan profundo que se escuchaba con claridad el tic-tac del reloj. ¿Quieres repetir?, preguntó él. Su voz no sonaba forzada, pero tampoco era cercana. Emma negó con la cabeza. Estoy llena. Walter no insistió. Estaba acostumbrado al silencio, pero el silencio de Emma lo inquietaba. Observó a su nieta. Tan pequeña. Tan quebrada por dentro. Esa noche, Emma se acostó de lado, mirando la pared. Los ojos abiertos en la oscuridad. Abajo, Walter estaba sentado junto a la ventana, con una lámpara encendida y un libro en las manos. Pero no leía. La imagen de la niña lo ocupaba todo. Y una pregunta, la que nadie se atrevía a decir en voz alta. ¿Qué le había pasado, realmente? A la mañana siguiente, la luz del amanecer entraba por la ventana en líneas suaves sobre la pared. El canto de los gallos y el ruido lejano de los tractores marcaban un nuevo día en el campo. Emma despertó temprano, pero no se levantó. Permanecía inmóvil, mirando el techo, como si intentara encontrarse dentro de un sueño largo. Walter ya había salido. Estaba alimentando a las gallinas detrás de la casa. Sus botas de goma se hundían en la tierra húmeda. Al oír pasos suaves detrás, se volteó. Era Emma. Su cabello despeinado, y unas pantuflas que le quedaban grandes. ¿Quieres alimentar a las gallinas?, le ofreció Walter, levantando una canasta con grano. Emma dudó unos segundos, luego asintió. Trabajaron en silencio, uno al lado del otro. Las gallinas se acercaban cacareando y Emma soltó una risa bajita cuando una le picoteó el zapato. Su risa era como el viento, ligera, pero suficiente para que Walter la mirara. Por primera vez, el rostro de Emma ya no estaba tan tenso, como un lago a punto de desbordarse. ¿Has tenido gallinas antes?, preguntó él. Emma negó. Nunca. No había gallinas en ese lugar, bueno, en el lugar de antes. Las palabras se le cortaron. Miró hacia otro lado, como si el lugar de antes fuera una palabra prohibida. Walter no preguntó más. Esa tarde, la llevó al mercado del pueblo. Emma no se separó de él en ningún momento, apretando su bolsita de tela. Aunque los vecinos eran amables, ella no les quitaba los ojos de encima. Cada vez que alguien se acercaba a saludar, sus ojos se llenaban de pánico. Al regresar, Walter encontró en la mesa un dibujo hecho a lápiz, una gallina picoteando grano. Abajo, escrito con letra infantil, se llama Becky. Sonrió. Hacía mucho que no veía un dibujo hecho a mano en esa casa. Esa noche, Emma volvió a soñar. Un cuarto oscuro. Una figura enorme que se acercaba. Olor a alcohol. Una risa baja detrás de ella. Un brazo de hierro alrededor de sus hombros. Emma se despertó empapada en sudor, el corazón a mil. Se sentó asustada, mirando la oscuridad. La puerta se abrió apenas. Walter estaba ahí, con una lámpara de aceite. ¿Qué pasa?, preguntó con voz baja. Emma negó con la cabeza. Tenía los ojos rojos. Él no entró. Solo se quedó parado en la puerta. Si me necesitas, estaré en el pasillo. Solo llámame. Se dio la vuelta, pero antes de que cerrara la puerta, Emma murmuró. Odio el sonido de los pasos. Walter se detuvo. Giró el rostro. ¿Pasos, en la noche? Emma no dijo nada más. Pero esa frase bastó para que a Walter se le encogiera el corazón. Entonces caminaré más despacio. Y recuerda, nadie entra a tu cuarto si tú no quieres. Nadie. A la mañana siguiente, Emma lo encontró en el gallinero. Llevaba otro dibujo en la mano. Esta vez, un pollito junto a Becky. A este lo voy a llamar Walter.
El jefe del gallinero. Walter la miró, y soltó una risa seca. Tal vez, la primera en años. Asintió. Sus ojos brillaban. Emma empezaba a abrir su corazón. Poco a poco. El verano en el campo pasó como un río tranquilo. Los días en casa de Walter tomaron su propio ritmo. Emma se despertaba al amanecer, lo ayudaba con las gallinas, recogía vegetales y a veces regaba el huerto de manzanas. Walter no hablaba mucho, pero siempre le guardaba la mejor parte de la comida. Siempre estaba atento a cada gesto triste, o a cada sobresalto con los ruidos extraños. Un día, mientras limpiaban el granero viejo, Emma encontró una caja de madera. Dentro había objetos de su madre, un diario, plumones de colores y una foto amarillenta de Walter con su hija, cuando la abuela aún vivía. Emma miró la foto. Rozó con el dedo el rostro de su mamá cuando era niña. Luego se volteó hacia él. «Mamá, ¿sonreía mucho?» Walter dejó sus herramientas, pensó un poco, y dijo. «Todo el día. Y hablaba como loca. Nada que ver contigo». Emma se rió. Pero su sonrisa se apagó rápido, como una vela con viento. «Yo también hablaba mucho. Pero ya no». Las palabras fueron simples. Pero como una piedra cayendo al agua, hicieron ondas profundas. Una tarde calurosa, Emma se sentó bajo el manzano con su cuaderno. Dibujaba un retrato del señor Walter. Sombrero de paja, camisa arremangada, azadón en mano. No era igual, pero los ojos, esos ojos eran los suyos, profundos, cálidos como cenizas. Walter se acercó, miró el dibujo y dijo en voz baja. «Dibujar también es una forma de recordar, ¿cierto?» Emma asintió. Y de no tener que decirlo. Walter no preguntó más. Pero en su corazón, entendió que había cosas que Emma no podía nombrar. Así que dibujaba, para no enfrentarlas. Tampoco lo invitó a entrar. «Ella no se va a ningún lado», dijo Walter con firmeza. «Con todo respeto», respondió el hombre, sacando un fajo de papeles del bolsillo. «Tengo la custodia completa. Es una orden judicial». Y su madre firmó. «Es mi responsabilidad». Emma salió justo a tiempo para verlo. Todo su cuerpo se paralizó. El lápiz que sostenía cayó al suelo del porche, y se rompió en dos. A sus ojos, ya no era solo su tutor. Era una pesadilla real, de pie, a plena luz del día. Emma retrocedió, resbalando. Sus labios temblaban mientras murmuraba dos palabras. «No, él, no». Walter se giró justo a tiempo para atrapar a su sobrina entre sus brazos. La sostuvo con firmeza. Sus ojos se volvieron de acero. «Lárgate de mi propiedad», dijo con voz baja y firme. «Si vuelves sin una orden judicial, llamaré a la policía». El hombre no respondió. Miró una última vez a Emma, torció los labios en una media sonrisa, mitad burla, mitad amenaza. Luego se dio la vuelta y se metió al auto. El vehículo negro se perdió tras los maizales. Emma seguía temblando en sus brazos. Walter lo sabía, esta guerra apenas comenzaba. Al día siguiente, Walter fue al juzgado del condado para averiguar sobre la custodia. La funcionaria, tras revisar los archivos, confirmó. El esposo de Linda, padrastro de Emma, es el tutor legal actual, según los documentos firmados. A menos que tenga pruebas de que esta persona no es apta, agregó, no puede quedarse con su nieta sin su consentimiento o una orden judicial. Walter salió del juzgado con un sabor amargo. Había creído en la ley toda su vida. Pero ahora, se sentía como una trampa legal. Una que obligaba a una niña a volver a un lugar que le robaba el sueño. Cuando le contó a Emma que necesitaban un abogado, ella se asustó. «No quiero ir a la corte. No quiero volver a verlo». Walter la abrazó fuerte. «Lo sé. Pero sin un juez, no podemos protegerte para siempre». Emma guardó silencio. Entendía, pero el miedo en sus ojos seguía ahí, como un pequeño fuego que aún ardía por dentro. La noticia del conflicto por la custodia se regó por todo el pueblo. Algunos apoyaban a Walter, pero muchos otros lo criticaban. «Ese hombre es el esposo de la madre de la niña. El señor Walter no tiene ningún derecho legal. Esa niña ni siquiera es hija legítima». Walter no respondió. No tenía tiempo para chismes.
Todas las noches tomaba notas, escribía en su diario, reunía recuerdos. Cada dibujo, cada sueño, cada frase vaga que Emma mencionaba, lo anotaba. Un día, al ir a revisar el buzón, escuchó gritos dentro de la casa. Corrió. Emma estaba hecha un ovillo junto al escritorio, con la cabeza entre las manos. En el suelo, una carta negra sin remitente, y una fotografía adentro. Emma, con su madre, y con él. Desde el ángulo de la foto, se veía su mano sobre el hombro de Emma, apretándolo con fuerza, de forma antinatural. Emma sollozaba. Él sabía que esto me haría recordarlo. Walter apretó la fotografía en su puño, y luego la lanzó al fuego. Las cenizas negras volaron en el aire. Nadie vuelve a asustarte. 2 días después, Walter se reunió con una joven abogada llamada Laura, quien había sido alumna de su hija. Después de escuchar su historia, guardó silencio un momento, y luego dijo: podemos solicitar una orden de alejamiento temporal. Si logramos probar que Emma está en riesgo, mental o físico. Pero necesitaremos pruebas. Y puede que Emma tenga que ir a la corte. Walter asintió. Con tal de que no me la quiten. Laura lo miró. Sus ojos, decididos, aunque cansados por la vida. Entonces empezamos hoy mismo. Esa noche, Emma dejó su cuaderno sobre la mesa. En la primera hoja había un dibujo, una casa de madera, 2 figuras de pie, una alta con barba plateada, otra pequeña. En el techo, escrito con crayón, decía: hogar, donde no se oyen pasos extraños. Walter le acarició la cabeza con ternura. Sabía que esta lucha no sería fácil. Pero no la pensaba perder. El día del juicio llegó antes de lo esperado. Cada mañana, Walter la llevaba a caminar entre los campos. Emma seguía callada, pero por primera vez, le apretaba fuerte la mano. Como si tratara de aferrarse al último rincón de paz. No tienes que decir nada si no estás lista, le dijo Walter, sentados bajo el manzano. La corte puede escuchar a otros. Pero si decides hablar, yo estaré contigo. Emma asintió. Pero su mirada seguía fija, en el horizonte. El juzgado estaba en el centro del pueblo. Afuera, todos hablaban del juicio. Adentro, la sala estaba fría. La luz blanca caía sobre la mesa y las bancas de madera. El padrastro de Emma estaba allí, sentado junto a su abogado. Un hombre de cabello plateado, traje gris, y sonrisa segura. Como si todo ya le perteneciera. Del otro lado, Laura. Joven, sin mucha experiencia, pero con los ojos encendidos. Estaba junto a Walter y Emma, sosteniendo un expediente delgado, el diario de Walter, los dibujos de Emma, y algunas declaraciones vagas. Laura pensó: no es suficiente. Necesitamos algo fuerte. El juicio comenzó. La parte demandante presentó el acta de matrimonio, el documento de tutela legal que la madre de Emma firmó antes de morir. Su abogado dijo: mi cliente es el único tutor legal actual. El señor Walter, como abuelo materno, no tiene ningún derecho legítimo para retener a la menor. La quiero como si fuera mi propia hija, dijo el padrastro, con voz suave. El distanciamiento que existe, es porque el señor Walter lo ha provocado. Walter casi se levanta indignado. Pero Laura le puso la mano sobre el hombro. Lo calmó. Tocaba el turno a la defensa. Laura expuso las señales de trauma, el comportamiento errático de Emma, sus pesadillas, sus dibujos inestables, su miedo extremo a su padrastro. El juez escuchaba. Asentía. Pero su rostro no mostraba nada. ¿Ella quiere decir algo?, preguntó al final. Su voz era suave, pero firme. Emma bajó la cabeza. Pasaron segundos eternos. Luego, movió la cabeza levemente, negando. Sus labios apretados. Sus manos tan tensas que estaban blancas. No quiero hablar, dijo. El silencio se hizo pesado. Laura se puso de pie. Mantuvo la compostura. Su señoría, los niños que han vivido un trauma no siempre hablan de inmediato. Pero eso no significa que no lo hayan vivido. El abogado del padrastro sonrió, sarcástico. Y no podemos basarnos en emociones como si fueran pruebas. El juez pidió que ambas partes se sentaran. Tomaría una decisión más adelante.
Walter notó que sus manos temblaban. Por primera vez en años, se sentía impotente. Emma se acercó a él y le susurró. Si te lo cuento, ¿podré quedarme contigo para siempre? Walter la miró a los ojos. Esos ojos que ya habían sido traicionados demasiadas veces. Nadie podrá llevarte, si tú eres lo bastante valiente para quedarte. Emma asintió, despacio. En sus ojos ya no había solo miedo. Había una chispa. El juez bajó el expediente. Se quitó los lentes, y suspiró. La sala quedó en silencio absoluto. No hay pruebas directas, dijo. Ni testimonio claro de la víctima. Los detalles, aunque conmovedores, no son suficientes para quitarle la custodia legal al demandante. Si no fuera por ti, habría crecido creyendo que el amor era algo que se gana. Pero gracias a ti, aprendí que hay personas que están dispuestas a ir contra la corriente. Que la familia no es solo sangre, sino el lugar donde las personas deciden no soltarse. Que el amor verdadero es cuando alguien se queda toda la noche sentado en el pasillo, solo para que otra persona no se sienta sola. Walter leyó la última línea. Sus ojos se nublaron. Emma apoyó la cabeza en su hombro y le preguntó con voz suave. ¿Estás cansado? No, respondió él, con voz ronca. Nunca me había sentido tan vivo como ahora. La luna estaba en lo alto, bañando el techo de madera con su luz tenue. Una brisa suave recorría el huerto de manzanas, haciendo crujir las hojas viejas. En la banca de madera, dos personas, una joven y una vieja, sentadas en silencio, como si fueran la parte más tranquila de un mundo que no para de cambiar. Y cuando esa noche terminó, también terminó la infancia de Emma. Completa, entera, sin que le faltara ninguna pieza. La historia de Emma puede haber terminado. Pero lo que vivió, y cómo se levantó de todo eso, aún resuena. ¿Qué opinas de este viaje? De una niña que perdió su infancia, pero la volvió a encontrar gracias al amor silencioso de un viejo gruñón. De una empleada doméstica que se atrevió a hablar cuando nadie más se atrevía. De una sala de justicia donde la ley parece fría, pero todavía hay lugar para el valor y la justicia. ¿Has conocido alguna vez a una Emma? ¿O fuiste una? ¿Crees que el amor, por torpe que sea, por tardío que llegue, aún puede salvar? Y si no lo crees, tal vez hoy sea un buen día para empezar a creer. Nos vemos en la próxima historia. Historias inesperadas. Todos los días.